Hay lugares en este planeta que no se pueden visitar. No porque sean difíciles de alcanzar o requieran permisos especiales. No porque haga mal tiempo o el sendero esté cerrado por temporada. Sino porque los gobiernos, la naturaleza, la historia y en algunos casos los propios habitantes han dejado muy clara su postura. No vengas aquí, y si vienes de todos modos, no esperes irte de la misma manera en que llegaste. Las islas de esta lista están prohibidas por razones que van desde la presencia de organismos biológicos letales hasta la contaminación nuclear y el anthrax. Una de ellas se utilizó para probar armas biológicas y quedó tan contaminada que permaneció en cuarentena gubernamental durante 48 años. En otra, hay una serpiente por cada metro cuadrado de terreno. En otra, se produjo el mayor ataque animal contra humanos jamás registrado. Y en la última, viven personas que han estado completamente aisladas del resto de la humanidad durante aproximadamente 60.000 años, y que han dejado muy claro que pretenden seguir así. Estos lugares no son peligrosos por su reputación o leyenda, están prohibidos por hechos concretos, hechos documentados, medidos y legalmente comprobados sobre lo que les sucede a quienes van allí. Estas son las 10 islas prohibidas más peligrosas del mundo. Isla Sentinel del Norte, India. En la bahía de Bengala hay una isla, de un tamaño similar al de Manhattan, donde una comunidad ha vivido aislada del resto de la humanidad durante unos 60.000 años. Desconocen la existencia de teléfonos móviles, internet, gobiernos, monedas y cualquiera de los sistemas que definen la vida moderna. Hablan una lengua que ningún lingüista ha documentado jamás. Nadie fuera de la isla conoce su nombre, sus tradiciones, sus creencias, ni el número exacto de sus habitantes, que se estima entre 50 y 400 personas. En el mundo exterior se les conoce como los sentineleses, y no quieren visitas. La isla Sentinel del Norte se encuentra en el archipiélago de Andamán, administrado por la India a unos 80 kilómetros al oeste de las islas principales de Andamán. El gobierno indio declaró la isla y las aguas circundantes zona restringida en 1956 y reforzó significativamente la protección durante las décadas siguientes. Hoy en día, acercarse a menos de 5 millas náuticas de la isla es ilegal según la ley india. Esta ley no restringe la libertad, sino que reconoce dos peligros simultáneos e igualmente graves. Los sentineleses matarán a los forasteros que intenten contactar con ellos, y los forasteros pueden matar a los sentineleses simplemente con su llegada. Los sentineleses no han estado expuestos a las enfermedades comunes contra las que el resto del mundo desarrolló inmunidad a lo largo de los siglos. Un simple virus del resfriado, llevado por un forastero a la isla, podría desencadenar una epidemia sin resistencia natural que la detuviera. Toda la población podría ser aniquilada por algo que un visitante porte sin saberlo. Esto no es una suposición. Es lo que les sucedió repetidamente a poblaciones indígenas aisladas en todo el mundo durante la época de la exploración europea. La respuesta de la isla ante los forasteros ha quedado claramente documentada. Tras el tsunami del Océano Índico de 2004, que se sospecha que afectó a la isla, los helicópteros sobrevolaron la zona y fueron recibidos con flechas. Los pescadores que se acercaron demasiado a la isla fueron atacados. En noviembre de 2018, un misionero estadounidense llamado John Allen Chau pagó a pescadores locales para que lo llevaran lo más cerca posible de la isla. Insistió en desembarcar a pesar de las advertencias y fue asesinado por los sentineleses en la playa. Su cuerpo nunca fue recuperado. En 2025, otra persona accedió ilegalmente a la isla y fue arrestada a su regreso. El gobierno indio ha optado por no procesar a los sentineleses por el asesinato. El marco legal reconoce que los sentineleses operan dentro de su territorio soberano, protegiéndose de cualquier intrusión. La ley que prohíbe acercarse a la isla no tiene como objetivo proteger a los forasteros de los sentineleses, sino, en gran medida, protegerlos a ellos mismos de los forasteros. La isla Sentinel del Norte podría ser el único lugar en la Tierra donde el mayor peligro no es para el visitante, sino para las personas que ya se encuentran allí. Isla de Queimada Grande, Brasil, a unos 145 kilómetros de la costa de São Paulo, Brasil,
se encuentra una pequeña isla de aproximadamente 43 hectáreas. Desde la distancia, se parece a la mayoría de las islas tropicales, verde, densa y tranquila. Se estima que hay una víbora de cabeza dorada por cada metro cuadrado de esa isla. Esta especie no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Ilha da Queimada Grande, conocida universalmente como Isla de las Serpientes, se formó a raíz de un accidente geológico. Cuando el nivel del mar subió al final de la última edad de hielo, hace aproximadamente 11.000 años, una sección de la costa brasileña quedó aislada del continente. La especie de víbora que habitaba esa zona quedó aislada. Sin mamíferos terrestres que cazar, las serpientes evolucionaron durante milenios para alimentarse de aves migratorias que aterrizaban en la isla para descansar. Para abatir a un ave con la suficiente rapidez antes de que pudiera volar, su veneno evolucionó para ser significativamente más potente y de acción más rápida que el de sus parientes continentales de la misma especie. El veneno de la serpiente cabeza de lanza dorada es de 3 a 5 veces más potente que el de las serpientes cabeza de lanza del continente. Provoca necrosis tisular en el lugar de la mordedura, hemorragia interna, insuficiencia renal y hemorragia cerebral. Sin tratamiento, la mordedura suele ser mortal. El tratamiento requiere un antídoto que no está disponible en una isla remota. El hospital más cercano se encuentra a varias horas en barco. El gobierno brasileño ha prohibido las visitas a la isla de las serpientes, excepto para investigadores científicos autorizados y miembros de la Armada brasileña, quienes se encargan del mantenimiento del faro en la cima de la isla. Los últimos residentes permanentes conocidos de la isla fueron un farero y su familia a principios del siglo XX, quienes, según la leyenda local, murieron cuando las serpientes entraron al faro por las ventanas. Los científicos que han visitado la isla con permiso describen un paisaje donde las serpientes son visibles prácticamente a cada paso. Se encuentran en el suelo, en los árboles, en las rocas e incluso trepando por las paredes del faro. No hay ningún punto de la isla donde un visitante no se encuentre, en todo momento, extremadamente cerca de un animal capaz de matarlo antes de que pueda recibir atención médica. Actualmente, se estima que la población de la serpiente cabeza de lanza dorada oscila entre 2.000 y 4.000 ejemplares. La restricción impuesta por el gobierno brasileño a los visitantes también contribuye a proteger a esta serpiente, catalogada como en peligro crítico de extinción. La isla constituye la totalidad de su hábitat. Si el ecosistema de la isla se viera afectado, la serpiente cabeza de lanza dorada desaparecería. Isla Gruinard, Escocia. La isla de Gruinard es una pequeña porción de tierra ovalada situada en la bahía de Gruinard, en la costa oeste de Escocia. Tiene aproximadamente 1,9 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho. Sus verdes colinas, su vegetación silvestre y las vistas a las tierras altas escocesas la convierten, en cualquier otra circunstancia, en un destino de serena belleza. En 1942, el gobierno británico compró la isla por 500 libras y la convirtió en un centro de pruebas de armas biológicas. Como parte de una operación denominada Operación Vegetariana, científicos del Centro de Investigación Porton Down viajaron a Gruinard para probar la eficacia del ántrax como arma. Llevaron 80 ovejas a la isla, las ataron en posiciones alrededor de un área central y detonaron bombas cargadas con esporas de ántrax. Las esporas se dispersaron con el viento. Las ovejas comenzaron a morir en 3 días, con sangre brotando de sus cuerpos mientras la infección las destruía desde el interior. Las pruebas confirmaron que el ántrax funcionaba como arma. Los científicos concluyeron que una liberación masiva de esporas sobre una ciudad alemana la volvería inhabitable durante décadas. El plan, que consistía en arrojar tortas de pienso impregnadas de ántrax sobre tierras de cultivo alemanas para contaminar el suministro de alimentos, se preparó pero nunca se utilizó, ya que la guerra se inclinó a favor de los aliados. Cuando los científicos abandonaron Gruinard, dejaron atrás algo que no pudieron eliminar. Las esporas de ántrax son extraordinariamente resistentes. A diferencia de las bacterias, las esporas pueden sobrevivir en el suelo durante décadas o incluso más tiempo. Las quemas y los intentos de tratamiento realizados durante y después de la guerra no lograron erradicarlas.
la isla fue puesta en cuarentena indefinida. Se instalaron señales de advertencia en sus playas. Durante 48 años, nadie tuvo permitido desembarcar en la isla de Gruinard. En 1981, un grupo clandestino que se hacía llamar los Comandos de la Cosecha Oscura inició una campaña de presión contra el gobierno. Recogieron tierra de Gruinard, confirmaron que aún contenía ántrax y dejaron muestras en Porton Down y en una conferencia del Partido Conservador en Blackpool como advertencia. Esta acción logró que el problema captara la atención pública y finalmente obligó al gobierno a iniciar un serio programa de descontaminación en 1986. Se rociaron 280 toneladas de solución de formaldehído diluida en agua de mar sobre cada hectárea de la isla. Se retiró y eliminó la capa superficial del suelo más contaminada. Se reintrodujeron las ovejas que se mantuvieron sanas. En 1990, el gobierno declaró Gruinard segura y retiró las señales de advertencia. Los herederos de los propietarios originales la recompraron por el precio original de 1942, 500 libras. Hoy en día, la isla es técnicamente accesible. Sin embargo, la cuestión de si las esporas de ántrax sobreviven en las profundidades del suelo, que nunca fue tratado por completo, en una isla que durante 48 años fue designada como zona de riesgo biológico por el gobierno, es un tema que los científicos siguen debatiendo. Isla Ramree, Myanmar. La isla de Ramree se encuentra frente a la costa del estado de Rakhine, en Myanmar, separada del continente por un estrecho de unos 150 metros de ancho. Es una isla grande para los estándares de esta lista, con una superficie aproximada de 1.350 kilómetros cuadrados. La mayor parte está cubierta de manglares. En enero y febrero de 1945, la isla de Ramree se convirtió en el escenario de lo que el libro Guinness de los Récords ha descrito como el mayor desastre sufrido por los seres humanos a causa de los animales en la historia registrada. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas británicas al mando del general Sir William Slim lanzaron la Operación Matador, un asalto anfibio a la isla de Ramree para capturar una base aérea estratégica. Los aproximadamente 1.000 soldados japoneses que defendían la isla quedaron rodeados y aislados. Negándose a rendirse, intentaron retirarse a través de los manglares para alcanzar a las fuerzas japonesas en tierra firme. Los pantanos albergaban grandes poblaciones de cocodrilos de agua salada, la especie de reptil más grande del planeta. Estos cocodrilos pueden alcanzar longitudes de más de 6 metros y pesos superiores a 1 tonelada. Son depredadores alfa en su hábitat y cazan activamente presas considerablemente más grandes que ellos. El manglar nocturno, sumergido en el agua, rodeado por 1.000 hombres armados pero desesperados y exhaustos, representaba una oportunidad de alimentación sin precedentes para los cocodrilos. Las fuerzas británicas apostadas fuera del pantano oyeron durante toda la noche sonidos que, según los relatos, eran gritos, disparos y el aullido de grandes animales. Al amanecer, de los aproximadamente 1.000 soldados japoneses que habían entrado en el pantano, menos de 20 fueron hechos prisioneros por los británicos. El destino de los demás no está completamente documentado. Algunos murieron por otras causas durante la retirada. Pero, según los relatos de los oficiales británicos presentes, un número significativo fue devorado por cocodrilos durante la noche. La entrada del libro Guinness de los Récords describe el incidente como el mayor ataque de cocodrilo a humanos jamás registrado. Algunos historiadores han cuestionado las cifras exactas debido al caos de la guerra y la dificultad de verificación, pero los detalles generales del suceso están documentados en informes militares de ambos bandos. La isla Ramree sigue estando poblada por un gran número de cocodrilos de agua salada. Los manglares son densos, difíciles de recorrer y albergan insectos portadores de enfermedades, además de los cocodrilos. No es un lugar que atraiga a visitantes ocasionales, y la fauna que convirtió una noche de 1945 en un acontecimiento histórico no se ha vuelto menos peligrosa en las décadas transcurridas desde entonces. Isla de Poveglia, Italia. En la laguna veneciana, a un corto trayecto en barco de una de las ciudades más visitadas del mundo, hay una pequeña isla que el gobierno italiano ha mantenido cerrada al acceso público durante décadas.
Poveglia no está cerrada por el ántrax, las serpientes ni los residentes hostiles. Está cerrada por una historia de sufrimiento humano tan intensa y prolongada que ha dejado en la isla una reputación que perdura mucho después de los hechos. El primer uso documentado de la isla como lugar para enviar personas lejos de Venecia data del siglo XIV, durante la peste negra. A medida que la peste se extendía por la ciudad, las autoridades venecianas utilizaron Poveglia como isla de cuarentena, enviando allí a las víctimas de la peste y a quienes se sospechaba que estaban infectados para vivir, y en la mayoría de los casos morir, aislados de la población sana. Se cavaron fosas comunes en la isla, se incineraron grandes cantidades de cuerpos. Se estima que el suelo de la isla contiene los restos de más de 100.000 personas que murieron allí durante los diversos brotes de peste que se sucedieron a lo largo de varios siglos. En 1922, se fundó un hospital psiquiátrico en la isla. Los pacientes eran internados en Poveglia y tratados bajo las condiciones propias de la psiquiatría institucional temprana, lo que en muchos casos implicaba condiciones que hoy se considerarían profundamente inhumanas. El hospital funcionó durante 46 años antes de su cierre en 1968. Desde entonces, los edificios han permanecido vacíos, deteriorándose bajo el aire salino de la laguna, mientras la vegetación recupera lentamente el interior. El gobierno italiano ha intentado repetidamente vender Poveglia o encontrarle un uso urbanístico, pero la combinación de complicaciones legales, la historia de la isla y las dificultades prácticas de construir en un terreno saturado de materia orgánica de siglos de antigüedad han dificultado estos esfuerzos. El acceso está oficialmente restringido. El turismo de fantasmas la ha convertido en objetivo de visitas no autorizadas, cada una de las cuales conlleva el riesgo de entrar en contacto con edificios con problemas estructurales que se han ido deteriorando sin mantenimiento durante más de 50 años. Lo que hace que Poveglia sea particularmente inquietante entre las islas de esta lista no es una amenaza específica como veneno, radiación o bacterias modificadas genéticamente. Es la enorme cantidad de tragedia humana concentrada en un pequeño trozo de tierra durante un larguísimo periodo de tiempo. El suelo bajo Poveglia está impregnado de una historia de la que la isla nunca ha podido desprenderse por completo. Atolón Bikini, Islas Marshall. El atolón Bikini es un anillo de coral formado por 23 pequeñas islas en el Pacífico Central, aproximadamente equidistante entre Hawái y Australia. Antes de 1946, era un rincón del Pacífico prácticamente desconocido y de gran belleza, hogar de una pequeña comunidad marshallesa, de unas 167 personas que habían vivido allí durante generaciones. Entonces Estados Unidos decidió que necesitaba un lugar donde probar armas nucleares. Los 167 residentes fueron reubicados en el atolón de Rongerik, una isla mucho más pequeña y menos fértil, y se les informó que podrían regresar una vez finalizadas las pruebas. Entre 1946 y 1958, Estados Unidos detonó 23 dispositivos nucleares en el atolón de Bikini. Entre las pruebas se incluyó Castle Bravo en 1954, el arma nuclear más potente jamás detonada por Estados Unidos, con una potencia de 15 megatones. Castle Bravo resultó ser significativamente más potente de lo previsto. La lluvia radiactiva se extendió a lo largo de miles de kilómetros del Océano Pacífico, contaminando a la tripulación de un pesquero japonés a 130 kilómetros de distancia, con una enfermedad por radiación tan grave que un miembro de la tripulación falleció. Los residentes de los atolones vecinos que no fueron evacuados sufrieron exposición a la radiación, lo que les causó consecuencias para la salud que perduraron durante décadas. Los habitantes del atolón Bikini nunca han podido regresar de forma permanente. Los intentos de reasentamiento a finales de la década de 1960 y durante la de 1970 fracasaron cuando las pruebas confirmaron que el cesio-137 radiactivo permanecía en el suelo en niveles que hacían que los alimentos cultivados en la isla no fueran aptos para el consumo. Finalmente, Estados Unidos indemnizó a los habitantes de Bikini y a sus descendientes. Las islas permanecen en gran parte deshabitadas, propiedad de un pueblo que no puede vivir allí. La evidencia física de las pruebas nucleares permanece. La laguna contiene los restos de barcos colocados allí como blancos de prueba.
ahora una flota fantasma de buques de guerra que reposan en el fondo de aguas cristalinas, en un entorno que el gobierno de Estados Unidos hizo famoso por un motivo distinto al de la mayoría de los destinos de buceo. Los buceadores visitan la zona bajo condiciones controladas. Se advierte a los visitantes que no consuman nada cultivado en las islas. El suelo produce alimentos que acumulan cesio en niveles que el cuerpo humano no está diseñado para soportar. El atolón Bikini es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. También es una isla inhabitable que fue arrebatada a sus habitantes, sometida a explosiones nucleares durante 12 años y luego devuelta en condiciones que impiden que puedan vivir con seguridad. Miyake-jima, Japón. Miyake-jima es una isla volcánica del archipiélago de Izu, a unos 180 kilómetros al sur de Tokio. En ella viven alrededor de 2.800 personas. Cuenta con oficina de correos, escuelas, conexión en ferry con el continente y lo que casi con toda seguridad es el requisito más inusual para los residentes de cualquier isla habitada permanentemente en la Tierra. En Miyake-jima, todos los habitantes están obligados a llevar una máscara de gas en todo momento. El volcán central de la isla, el Monte Oyama, entró en erupción catastróficamente en el año 2000. La erupción liberó enormes cantidades de dióxido de azufre, un gas tóxico para los humanos en altas concentraciones que provoca insuficiencia respiratoria a niveles suficientemente elevados. Toda la población, de aproximadamente 3.800 habitantes, fue evacuada y permaneció allí durante 4 años y medio. Cuando finalmente se permitió el regreso de los residentes en 2005, se hizo bajo condiciones que reconocían la realidad geológica de la isla. El monte Oyama continúa emitiendo dióxido de azufre en cantidades que fluctúan de forma impredecible. Una red de sensores monitorea los niveles de gas en toda la isla. Cuando las concentraciones superan los límites de seguridad, se activan las alarmas y los residentes deben ponerse inmediatamente las máscaras antigás donde quiera que se encuentren. Los residentes que regresaron conocían la situación. Aún así, decidieron volver. Algunos habían vivido en la isla durante generaciones y la consideraban su hogar, un sentimiento que superaba el constante peligro volcánico. Otros tenían vínculos prácticos con la pesca y la agricultura en la isla. Su relación con el volcán es una negociación diaria entre pertenecer a un lugar y sobrevivir en él. Los visitantes extranjeros a Miyake-jima deben llevar máscaras antigás que se les proporcionan a su llegada. Esto no es una medida de precaución para situaciones extremas, sino una práctica habitual en una isla donde el aire puede volverse peligroso cualquier día sin previo aviso, debido a que la montaña en el centro de la isla sigue presentando los mismos efectos que en el año 2000. Isla Vozrozhdeniya, Mar de Aral. La isla de Vozrozhdeniya permaneció durante décadas en el Mar de Aral, accesible únicamente en barco a través de uno de los cuerpos de agua más remotos de Asia Central. La Unión Soviética la eligió precisamente por esa razón. Entre la década de 1930 y el colapso de la Unión Soviética en 1991, la isla Vozrozhdeniya, cuyo nombre se traduce como Isla del Renacimiento, se utilizó como centro secreto de pruebas de armas biológicas. Entre los patógenos probados allí se encontraban el ántrax, la viruela, la peste, la brucelosis y otros agentes considerados para su uso en la guerra biológica. Las pruebas involucraban animales vivos y en casos documentados se realizaron a una escala que el programa soviético de armas biológicas consideraba una preparación para su despliegue a gran escala en tiempos de guerra. Tras el colapso de la Unión Soviética, los científicos y militares que trabajaban en las instalaciones las abandonaron rápidamente. Algunos depósitos de patógenos fueron enterrados en lugar de ser destruidos adecuadamente. Recipientes, equipos y materiales de laboratorio quedaron abandonados en el lugar. Ninguno de los estados sucesores ha revelado por completo el inventario específico de lo que quedó y en qué estado se encontraba. La situación se complicó considerablemente en las décadas siguientes debido a un desastre ambiental ajeno a las armas biológicas. El Mar de Aral, uno de los 4 lagos más grandes del mundo a mediados del siglo XX, quedó prácticamente destruido por proyectos soviéticos de irrigación agrícola que desviaron los ríos que lo alimentaban. A principios del siglo XXI, el Mar de Aral se había reducido a una fracción de su tamaño original. La isla de Vozrozhdeniya ya no es una isla.
El retroceso de las aguas del mar de Aral la conectó con el territorio circundante, convirtiéndola de isla en península. Esto significa que la contaminación biológica derivada del programa de pruebas soviético, tanto los restos enterrados como los que permanecen en el suelo y las ruinas de la instalación, ahora son accesibles a pie desde la parte continental de Uzbekistán. Se desconoce públicamente el panorama completo de lo que yace bajo tierra en Bosrosdeniyya, así como el efecto que décadas de enterramiento y las cambiantes condiciones ambientales han tenido sobre el material sepultado. Lo que sí se sabe es que uno de los programas de armas biológicas más extensos de la historia operó en este terreno durante 60 años y que quienes conocían su contenido se marcharon precipitadamente. Isla Surtsey, Islandia. Frente a la costa sur de Islandia, hay una isla que no existía antes de 1963. El 14 de noviembre de ese año, se inició una erupción volcánica desde el lecho marino a una profundidad de unos 130 metros. La erupción se prolongó durante 4 años, formando finalmente una nueva isla a partir del material volcánico acumulado. Para cuando la erupción finalizó en 1967, Surtsey, que recibió su nombre del gigante de fuego nórdico Surtr, tenía una superficie de 2,7 kilómetros cuadrados y se había elevado más de 150 metros sobre el nivel del mar. Los científicos reconocieron de inmediato que Surtsey representaba algo extraordinario. Una isla completamente nueva, estéril en el momento de su creación, donde el proceso de colonización ecológica podía observarse desde el principio sin la complicación de ninguna historia biológica previa. Plantas, insectos, aves, mamíferos marinos y microorganismos llegarían y se establecerían con el tiempo, y cada paso de ese proceso podría documentarse. Para preservar la integridad científica de lo que estaba sucediendo, Islandia restringió el acceso a Surtsey prácticamente desde el principio. Solo se permite la entrada a la isla a científicos con fines de investigación aprobados. El acceso turístico está totalmente prohibido. La razón no es un peligro físico en el sentido tradicional, sino biológico. Un visitante que pisa Surtsey lleva semillas en su ropa, microorganismos en su piel y material biológico extraño que contaminaría el proceso de sucesión ecológica que la isla se dedica a documentar. Incluso el reducido número de científicos que la visitan deben seguir protocolos estrictos para minimizar la cantidad de contaminantes que introducen en la isla. La prohibición en Surtsey es única entre las islas de esta lista porque no se trata principalmente de proteger a los humanos de la isla, sino de proteger la isla de los humanos. En concreto, del material biológico que los humanos transportan a todas partes sin darse cuenta, que en cualquier otro lugar del planeta es simplemente parte del ruido de fondo de los ecosistemas ya existentes. En Surtsey, ese ruido de fondo es el experimento. La isla es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2008. Además, es un lugar donde la estricta convicción de que la presencia humana corrompe los datos la ha convertido en uno de los entornos naturales más controlados del planeta. Isla Niihau, Hawái, Estados Unidos. No todas las islas prohibidas de esta lista lo están por la presencia de armas, veneno o volcanes. Niihau, la isla habitada más occidental de Hawái, está prohibida porque sus habitantes han elegido y mantenido durante más de 160 años que se les deje en paz. Niihau se encuentra a 29 kilómetros al suroeste de Kauai y abarca aproximadamente 180 kilómetros cuadrados. Fue adquirida en 1864 por Elizabeth Sinclair, una ganadera escocesa nacida en Nueva Zelanda, al Reino de Hawái, por $10,000. La familia Robinson, descendiente de Sinclair, aún la posee. Los aproximadamente 130 a 170 habitantes de Niihau son principalmente nativos hawaianos, y muchos de ellos hablan hawaiano como primera lengua en un lugar donde la supervivencia del idioma se ha mantenido casi completamente aislada del turismo, el desarrollo y la dilución cultural que afectaron al resto de Hawái. En Niihau no hay carreteras pavimentadas, no hay electricidad de la red principal, no hay hoteles, no hay acceso a Internet para uso general. Los residentes viven prácticamente como lo han hecho durante generaciones, conservando el carácter propio de la cultura hawaiana que existía antes de la enorme transformación demográfica que siguió a la formación del Estado y al turismo masivo.
El acceso está controlado por la familia Robinson, que solo permite la entrada a los residentes de la isla, invitados, funcionarios gubernamentales y personal militar. Ahora se permiten pequeños recorridos en helicóptero que aterrizan en zonas costeras específicas designadas, pero el acceso al pueblo principal y a las áreas comunitarias sigue restringido. Lo que representa Niihau es una especie de isla prohibida por elección propia, más que por ley o peligro físico. Sus habitantes no se han visto obligados a aislarse, la han mantenido gracias en gran medida a la estructura de propiedad de la familia Robinson, como una forma de preservar algo que las demás islas hawaianas han perdido en gran parte. A la isla a veces se la llama la isla prohibida, no porque haya alguien en peligro allí, sino porque constituye uno de los pocos ejemplos que quedan de una comunidad que ha trazado una línea clara entre sí misma y el mundo exterior, y a la que se le ha permitido mantener esa línea intacta. Estas 10 islas no tienen casi nada en común, excepto una cosa. Son lugares donde se ha rechazado de forma específica y deliberada la suposición humana normal de acceso. La idea de que si puedes llegar físicamente a un lugar puedes ir allí. Algunos lugares se volvieron peligrosos por naturaleza. Otros, por gobiernos que los eligieron para experimentos que no querían que el público viera. Algunos están protegidos por personas que estuvieron allí mucho antes de que existiera el concepto de viajes internacionales y que han dejado claro que pretenden permanecer allí sin ser molestadas. Algunos nos protegen de sí mismos. Algunos se protegen de nosotros. La isla prohibida es un tipo de lugar muy particular. No solo es difícil de alcanzar, no solo es remoto, es específicamente un lugar vetado. Y en todos los casos de esta lista, la negación se debe a razones que, si se analizan con detenimiento, resultan totalmente razonables. ¿Cuál de estas islas te despierta más curiosidad por saber cómo es realmente por dentro? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los lugares de este planeta que el mundo ha decidido mantener cerrados, suscríbete a Parallel Facts. Seguiremos adelante.